Bueno, como está escrito ahí, voy a hablar de la relación entre estos elementos, nuevos medios, cibercultura, y hablo más desde el profesorado, desde las teorías de la comunicación, que es lo que enseñé tantos años, y de las teorías de la comunicación digital sobre todo. No sé si, por lo menos en esta fase voy a dar respuesta a la pregunta que planteaba Luis, pero después seguramente vamos a tratar entre todos de reflexionar sobre eso. ¿Qué hacemos nosotros? Y hablo de profesores, de alumnos y no solo, ¿no? Y cada vez más, mucha más gente, ¿no? Nosotros pasamos mucho tiempo conversando, ¿no? Yo me levanto a la mañana, controlo el correo en mi casa, trato de hablar con mi esposa, hablo con mis hijos, vengo a la facultad, hablo con los colegas, vivimos de reunión en reunión, vivimos reuniéndonos los profesores, sobre todo los que tenemos cargo de gestión, recibo más correos, respondo correos, leo cosas que me llegan, escribo. Eso es una actividad lingüística permanente, ¿no? Y Flores dice que esto es el lenguaje. El uso del lenguaje es lo fundamental para la creación de instituciones y la subsistencia, ¿no? Y yo creo que cada vez más, incluso hasta el obrero que está en la fábrica, cada vez está menos ajustando tuercas como Charles Chaplin en tiempos modernos, y está más hablando entre sus colegas o hablando con las máquinas, dándole información, recibiendo información, ¿no? Es un quehacer lingüístico. En este sentido, la tarea académica y científica no es una excepción, ¿no? Es fundamentalmente lingüística, ¿no? Incluso un investigador que dice, bueno, presenta un proyecto al Consejo Audiovisual, bueno, yo me comprometo a desarrollar esta investigación, a aplicar tal método, y dentro de un año voy a presentar un informe para confirmar o no una determinada hipótesis. Eso es un acto del habla, ¿no? Yo me comprometo, está muy estudiado en lingüística y en semiótica, ¿no? Entonces creo que estudiar las conversaciones formales e informales es una puerta de entrada para entender un dominio científico. En este caso, el de las ciberculturas, comunicación digital, comunicación mediada por computadora, hay varios conceptos, pero digamos, hoy hablaremos de cibercultura. Yo creo que es una teoría, ¿no? Una teoría es un conjunto de conversaciones científicas sobre un tema determinado, ¿no? Que tienen ciertas propiedades, ¿no? No todas las conversaciones son teóricas, ni todas las conversaciones sobre comunicación o sobre cibercultura no son teóricas. Esta conversación que tenemos hoy acá, en realidad empezó en el mes de mayo en Barcelona, ¿no? Cuando presentamos el famoso proyecto Comunicadores Digitales, cuando hicimos el D-Day acá en la UBIC, el día anterior, esta mesa redonda, que también está David Casacuberta, que hoy no puede estar, comenzó allá. O sea, una conversación que ya viene de hace unos meses, ¿no? Y esperemos que siga. Decía que cuando en las conversaciones teóricas o científicas hay ciertas reglas que respetar, ¿no? Como en cualquier otra conversación, ¿no? Hay un diccionario propio y compartido, ¿no? A veces el economista no entiende al ingeniero porque hablan lenguas diferentes, usan palabras diferentes, o a lo mejor usan una misma palabra con significados diferentes, ¿no? Se decide de qué hablar. O sea, en esta teoría vamos a hablar de este tema, no vamos a hablar de otro. Vamos a hablar desde cierto punto de vista y no vamos a hablar de otro. Hay mecanismos de exclusión, esto lo trabajó mucho Michel Foucault, ¿no? Podemos decir ciertas cosas y no podemos decir otras, ¿no? Si hablamos un lenguaje científico, no podemos hablar de ciertas cosas o no podemos utilizar ciertas formas de verificación. Si estamos hablando en un discurso religioso, bueno, aflora el tema de la fe, y eso es un argumento válido. En el ámbito científico, por ejemplo, no. Depende de la conversación en que estamos, podemos decir ciertas cosas o no. Y hay ciertas reglas discursivas que hay que respetar, ¿no? Si yo quiero seguir participando en la discusión teórica de los comunicadores, tengo que respetar ciertas reglas del juego. Si no, pueden llegar a decirme, lo tuyo no es ciencia, es periodismo. Y me destierran ahí a la Siberia periodística o al ensayo, ¿no? Y esto no es científico, ¿no? Digamos, y esto pasa en todos los discursos, no solo en el científico, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿cómo hablamos de esto? ¿No? Tenemos casi un siglo, en 1920 empezaron las primeras teorías de la comunicación que yo he sufrido como estudiante y ustedes han sufrido también como estudiante y a mí como profesor también. ¿Cómo hablamos de esto? Esto es un mapa de la web en el año 2000 y algo, mapa de servidores, ¿no? Digamos, nos sirve Lázaro Felimerton, Adorno y Horkheimer para hablar de esto, ¿no? ¿Cómo hablamos desde las teorías de la comunicación de esto, ¿no? ¿Cómo hablamos desde las teorías de comunicación de fenómenos? No, a ver si arranca, ¿Cómo hablamos desde la teoría de la comunicación de este fenómeno que lo tengo acá abajo, ahora lo abrimos? Esto es Google.
es la actividad de Google a lo largo del día, ¿no? Son 24 horas, ven que van pasando, ven que hay Tokio nunca se apaga, siempre hay gente en Tokio buscando cosas en Google, ¿no? Hay áreas de Manhattan, la costa oeste en Estados Unidos, ¿no? Que hay zonas que nunca se apagan, ¿no? Es un ente vivo, ¿no? Imagínense que esto coincide con el movimiento del Sol, es como una fotosíntesis, ¿no? Hay una red que funciona y no necesariamente responde al ciclo solar, ¿no? Como que hay lugares que funcionan de noche también, ¿no? Claro, el tema es cómo hablamos de esto desde la teoría de la comunicación, ¿no? Porque yo creo que un poco limitado lo que sabemos de la teoría de la comunicación para afrontar esto, ¿no? Otro ejemplo, creo que lo mostré alguna vez en alguna charla acá, ¿no? Esto es un aparato del MIT que muestra en tiempo real la interactividad dentro de una web, ¿no? Y vemos cómo la gente va entrando en la web, se va moviendo, ¿no? Incluso, bueno, yo acá no estoy interactuando, pero ese cursor es el usuario que puede expandir las diferentes áreas, ¿no? Van a ver que hay zonas que hay más concentración, quiere decir que hay más usuarios en una página y los usuarios van saltando, ¿no? Eso es un ente vivo. Yo creo que esto no sirve tanto para medir cuánta gente entra en una web, pero para hacernos una idea de que estamos enfrente de un proceso totalmente extraño, ¿no? Esto no tiene nada que ver con mirar televisión o escuchar la radio o comprar un libro en la librería y leerlo, ¿no? Y de ahí un poco la impotencia, ¿no? de todas las teorías de la comunicación tradicionales que estaban pensadas para otro tipo de realidad, ¿no? Y el gran desafío teórico de cómo hablamos de todos estos fenómenos. Bien, ¿qué característica tiene esto lo nuevo, ¿no? Como dicen los americanos, de new thing, ¿no? Primero, entra en crisis el modelo del broadcasting, ¿no? Este modelo de uno a muchos, el modelo de los medios masivos, entra en crisis, estamos de frente a una desmasificación. Ayer, bueno, creo que Santiago Miralles también habló muchísimo de esto y lo explicó muy bien, ¿no? Estamos en presencia de otras cosas. Tenemos redes, muchos a muchos, no es más uno a muchos, sino de muchos a muchos, ¿no? Producción de contenidos a cargo de los usuarios. Estamos en una convergencia de medios, se está mezclando todo, ¿no? Hay confluencia, tenemos un metamedio como Internet donde hay radio, hay televisión, hay vídeo, hay cine, hay infografía interactiva, hay videojuegos, está todo metido dentro y se está a su vez combinando entre sí. Hay estructuras textuales cada vez más complejas, que son los hipertextos. Tenemos gran capacidad de manipular la información y de movernos en la red, lo cual genera interactividad. Y después una cosa que también apuntó mucho ayer Santiago Miralles, es estos cambios en el consumo, ¿no? La ubicuidad, la fragmentación, esto de poder ver televisión en un iPod, ¿no? Y esto recién empieza, ¿no? Bien, podemos decir que a finales de los años 80, principios de los 90, cuando estalla la web, todos los modelos teóricos de la teoría de la comunicación, ¿no? Tradicionales, no eran obsoletos. Ya se veía venir esto antes, ¿no? Ya había gente que decía, no, miren que todas estas teorías de los últimos años, más o menos críticas, más o menos administrativas, como se decía, tienen poco futuro. Y evidentemente en los años 90 se demostró la impotencia teórica, ¿no? No había respuesta para estos desafíos. Y acá yo quiero reivindicar la reflexión cibercultural, aunque después la voy a criticar, porque se atrevieron a hablar de lo nuevo, ¿no? Todo este campo cibercultural que ahora voy a tratar un poco de mapear, se atrevieron a hablar de lo nuevo. Esto es un cuadro juntando algunas cosas propias de otros autores. Hubo grandes etapas en el debate cibercultural, ¿no? Una primera fase, un poco la fase inicial, los orígenes, entre fines de los 80, inicio de los 90. Bueno, ahí tienen un poco la agenda, se empieza a hablar de hipertexto, de interfaz, realidad virtual, ¿no? ¿Quiénes eran los primeros que empezaron a hablar? Bueno, acá tenemos uno en la mesa, Pierre Levy, Volta, Orlando, la gente que empezó a hablar más de hipertexto, Brenda Laurel, ¿no? Y un poco están abajo los discursos que había, un poco las primeras reflexiones desde el campo que podemos llamar cibercultural. Hay un periodo a mediados de los 90, que es cuando estalla Internet, el boom de la web, ¿no? Y yo creo que el paradigma de la revista Wired, ¿no? Donde se dice que se entra en el periodo de ciberculturas populares, ¿no? Se populariza el término, vemos que